Hermanos, vamos a dar paso a la lectura de la palabra del Señor y este domingo se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Y como es costumbre, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y todos leemos el último. Repito la cita bíblica, Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Y dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todos juntos: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Como ustedes saben, y es de conocimiento público, en esta semana el presidente ha declarado emergencia nacional debido a la pandemia del coronavirus que se ha expandido rápidamente por todo el mundo y parece que sigue expandiéndose por muchas naciones. Anoche estaba viendo el reporte de la World Health Organization, de la Organización Mundial de la Salud, que 13 países más han reportado el día de ayer que el coronavirus está presente en sus países. Entonces, muchos de ellos han tomado determinaciones de evitar reunirse. Eso es lo que sucede, que cuando estamos juntos el virus se transmite, porque va a través de los cuerpos. Y este virus en especial parece que tiene cierta capacidad de sobrevivir después de que ha sido emitido por ahí. Entonces, por esta razón, el gobierno federal ha recomendado que se eviten las reuniones y, pues, especialmente evitar la presencia de niños y de personas mayores avanzadas de edad. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, por eso es que hemos instruido a la congregación que tomemos los recaudos necesarios. Nosotros confiamos en el Señor, sin embargo, también somos prevenidos en las cosas que podemos hacer. Y los que estamos aquí somos las personas que hemos decidido reunirnos el día de hoy. Pero aparte de la lectura bíblica que hemos tenido el día de hoy, pues quisiera leer este pasaje del Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículo 25, dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis ni por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Oremos. Bendice, Padre, tu palabra el día de hoy, que podamos compartir las Escrituras y podamos, Señor, para todos aquellos que van a ver a través de los medios sociales, también, Señor, edificar sus vidas y llevarles un momento de confort y consolación, afirmación de su fe para encarar momentos difíciles como los que nos ha tocado vivir en esta ocasión. Gracias, Señor, por todas las cosas, porque en tu soberano poder tú permites las cosas
que ocurran no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo y en nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, y reconocemos tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, estas circunstancias van a hacer que variemos, no van a dejar de existir nuestros ministerios, solamente la forma en que se haga el ministerio va a ser un poquito diferente durante este tiempo que el gobierno federal ha recomendado. Vamos a tener como que 30 días más o menos, algo diferente. Gracias a Dios que tenemos ahora los medios sociales a través de los cuales podemos comunicarnos y podemos estar siempre conectados como hemos hecho en algunas ocasiones. Entonces, solamente hay que estar atentos de la forma en que vamos a hacer nuestros ministerios. Todavía podemos sentarnos y poner el celular o el computador y reunirnos de todos modos, aunque no físicamente. Amén. Así que todos los ministerios siguen funcionando, solamente que el formato va a ser diferente. Amén. Marcos capítulo 16 del 14 al 18 es prácticamente el penúltimo mensaje de toda esta serie de sermones que hemos predicado en el Evangelio según San Marcos. Pero a la vez hemos leído este pasaje que está en Mateo capítulo 6, 25 al 34, que nos habla acerca de la ansiedad. Ocurre que en situaciones como esta podemos estar nosotros ansiosos, podemos estar tal vez pensando en soluciones a las que tenemos que hacer. Es cierto que hay que prever, el Señor también nos enseña a prever, así como Él dijo que el que quiere ser mi discípulo tiene que mirar el costo del discipulado, el costo de seguirme, mirar hacia adelante para acabar la construcción de su vida, que es el ser discípulo del Señor hasta la glorificación. Sin embargo, nos exhorta también a la fe. La ansiedad es lo opuesto de la fe. Cuando nosotros empezamos a afanarnos, empezamos a sufrir por lo que puede ocurrir el día de mañana, obviamente estamos dejando de confiar en el Dios soberano. Y esto es lo que está tratando de decir aquí el Señor y enseñar que nosotros no estemos afanados, sino más bien confiados en el Señor. Lo que tiene que suceder va a suceder, no hay forma en que nosotros podamos evitar, es lo que dice el pasaje y eso vamos a ver un poquito al final. Pero en estos versículos de Marcos que nos ha leído Pablo, dice, el Señor aparece resucitado a los 11 y les reprocha su incredulidad y les envía por todo el mundo a predicar las buenas nuevas y a ser discípulos, enseñándoles todo lo que les mandó. El Señor Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos y estos aprenderán sus enseñanzas. Y esto es lo que está hablando este pasaje. El Señor ha resucitado y en mérito a que ha resucitado, se presenta también a sus discípulos, obviamente, pero los discípulos deben aprender sus enseñanzas. Pero para ser discípulos del Señor Jesucristo, lo primero que tienen que hacer es bautizarse. Esto es lo que dice. Y les serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y luego les van a enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Y como que aquí está haciendo un cierre el Evangelio según San Marcos, porque se presenta al principio en Marcos como el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia del Señor Jesucristo, que viene a rescatarnos del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, y ahora cuando está cerrando el libro, está diciendo que hay que enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado. En otras palabras, el discípulo tiene que ser bautizado, el discípulo del Señor tiene que bautizarse, y luego tiene que ser enseñado en todas las enseñanzas que el Señor ha enseñado. ¿Y cuándo enseñó el Señor? En esos 3 años de ministerio que se ve en el Evangelio según San Marcos. Entonces, esas enseñanzas que el Señor ha dado en los Evangelios son enseñanzas que nosotros tenemos que practicar. Y esta es justamente una de ellas, la que hablamos acerca de la ansiedad, que está en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, que el Señor nos enseña a vivir por la fe. Esa es una cosa que el Señor nos ha enseñado. Y más tarde el apóstol Pablo también dice que el Evangelio, no se avergüenza del Evangelio, en Romanos capítulo 1, 16, 17. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dice, porque el Evangelio es por fe y para fe, eso está diciendo. Que se vive por fe todos los días. No solamente la salvación se obtiene por fe, sino que cada día se vive por fe, no en ansiedad. Se vive en fe, no en ansiedad. Porque Dios está en control de todas las cosas. Si a nosotros le pertenecemos a Dios, ¿qué cosa puede modificar nuestro destino? Absolutamente nada. Estamos en el Señor. Estamos en las manos del Señor. Sí nos pueden atacar temporalmente las cosas. Cuando uno va al Giant no encuentra las cosas para comprar, cuando va a los lados, ¿no? Pero los mercados latinos tienen todas las cosas para comprar, hermanos. ¿Anota eso usted? Hay todo en los mercados latinos, hay todo. Pero, hermanos, que no nos ataque la ansiedad. Es parte de ser discípulo del Señor, una de estas enseñanzas
del Señor Jesucristo, que es justamente andar en fe, no en ansiedad. Bueno, luego el Señor se presenta a María Magdalena después de su resurrección y a otras mujeres en Mateo 28, 9 al 10. Esto no está en Marcos, pero lo menciono. El Sanedrín soborna a los guardias romanos acerca de la tumba, diciendo que el Señor, su cuerpo fue robado, Mateos 28, 11 al 15. Jesús se presenta a los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24, 13 al 35 y 1 Corintios 15, 5. Jesús se presenta a sus discípulos sin la presencia de Tomás, eso vamos a ver un poquito más después, Lucas 24, 36 al 43. Y Jesús se presenta a Tomás luego para mostrarle que ha resucitado. Luego vemos también que Jesús se presenta a sus discípulos en el mar de Galilea, la restauración de Pedro, cuando a Pedro le llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Le hace las preguntas y le dice, pastorea mis ovejas. Jesús se presenta a los 11 y luego a los 500 y a Jacobo. Y luego la gran comisión que está en Mateo 28, que es lo que estamos viendo, paralelo a Marcos capítulo 16, que es la lectura bíblica del día de hoy. Esto es lo que se conoce como la gran comisión, que es lo que el Señor mandó que los discípulos deben hacer. Primero deben bautizarse y luego hay que enseñarles las enseñanzas del Señor que Él enseñó en 3 años de su ministerio. O sea, el creyente tiene la misión de aprender todas las enseñanzas del Señor que están en los evangelios. Eso tiene que aprender, pero primero tiene que bautizarse. Ese es el punto. Bautizarse significa identificarse con el Señor. ¿Cómo puede ser una persona discipulada si antes no se bautiza? Si antes no decide identificarse con el Señor, ¿cómo puede ser discipulado? ¿Cómo puede ser discípulo del Señor? ¿Cómo puede aceptar las enseñanzas del Señor si antes no ha aceptado ser bautizado? Entonces, esta mañana analizaba esto, la paciencia versus la obediencia. ¿Cómo debe ser esto? En mi devocional analizaba esto. Podemos tener paciencia con hermanos tal vez hermanas que todavía no quieren bautizarse, pero la obediencia tiene un límite con la paciencia. Se debe obedecer y ahí es el límite. Cuando uno puede esperar, pero debe obedecer la palabra de Dios ante todo. Entonces, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En Lucas 24, 36 al 43 nos aclara mucho más lo que Marcos dice en estos versículos. Mientras ellas aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, aquí se puede ver que no solamente se presentó a ellos para hacerse ver, como dice Marcos, sino cuando se presentó, ellos dudaron que había resucitado. Y entonces, como estaban dudando, el Señor sabe, es omnisciente, aquí se habla de la omnisciencia del Señor, conoce todo, aún lo que estamos pensando en cada instante de cada uno de nosotros, conoce. Sabe bien lo que estamos pensando. Pues cuando entra con sus discípulos, Él sabe instantáneamente qué está pensando cada uno de ellos. Sabe la reacción de cada uno de ellos, por eso Él dice, ¿por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Qué increíble. Puede ver los pensamientos de todos el Señor. Y les dice eso. Y entonces, y les muestra y les dice, mira mis manos y mis pies. No, ahora les empieza a hablar como hombre, ¿no? Miren mis manos y mis pies. Y parece que todavía no creían, porque pueden pensar que solamente es un espíritu que ha venido, una aparición, como un holograma, algo así, que ha aparecido. Sin embargo, el Señor les pide comida, dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos tenían pescado asado, y tenían también un panal de miel. Y le dan, y el Señor lo come, y ven que evidentemente el Señor ha resucitado, les presenta la evidencia de que ha resucitado.
Entonces aquí Marcos nos está mostrando que el Señor está completando su ministerio. Así como habla en Marcos capítulo 1, versículo 1, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? La buena noticia de la venida del Señor Jesucristo. Esta buena noticia se ha completado ahora en todos estos capítulos de Marcos. Son 3 años de ministerio en que esta buena noticia se ha completado. Y esta buena noticia de la venida no solamente ha hecho presencia el Señor Jesucristo en este mundo, sino que ha enseñado cómo tenemos que vivir. Y luego ha mostrado que también todas sus enseñanzas son imperecederas, porque todo lo que ha dicho está respaldado con su resurrección. Y por tanto lo que ha dicho en Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida, es cierto. Y cada cosa que ha enseñado es eterna, porque a Él la muerte no le ha dejado en la tumba, sino que ha resucitado. Y esto es lo que se ve aquí. Y para evidencia de que ha resucitado, y tanto que es cuerpo, y tanto que es hombre 100% y Dios 100%, ha comido delante de ellos para evidenciar que verdaderamente el Señor ha resucitado. Entonces, todas las enseñanzas que ha dicho, desde que lo presenta Juan el Bautista al inicio de su ministerio, es verdad, porque corrobora su resurrección. Entonces ellos estaban maravillados en el versículo 41 de Lucas 24, 42, llenos de gozo, no lo creían. Y entonces les pide algo de comer. Algo así dice también Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Ahora aquí Juan aumenta otra cosa. Estaban allá reunidos los discípulos, pero Juan dice, estaban las puertas cerradas. En otras palabras está diciendo, no ha entrado por la puerta. Ha entrado, pero no ha entrado por la puerta. Entonces, muchos pueden decir, entonces era un espíritu nomás, era una aparición, era un holograma en términos de este tiempo. No era así. Era 100% hombre, 100% Dios, pero ahora sí tenía un cuerpo glorificado. Tiene un cuerpo que puede atravesar las paredes. Tiene un cuerpo que puede estar aquí y puede estar allá, en el mismo instante. Y dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Dice, Juan aumenta aquí, por miedo a los judíos. Vino Jesús puesto en medio y dijo, paz a vosotros. Les saludó a ellos, porque tenían miedo de que el Sanedrín judío les iba a perseguir, arrestar y tal vez encarcelar a los discípulos. Se habían encerrado la puerta, esa era la razón, porque la puerta estaba cerrada. Pero el Señor no golpeó la puerta y dijo, voy a entrar, sino que apareció adentro, y esa es otra evidencia de la resurrección, tanto en cuerpo y también como Dios del Señor Jesucristo. Y cuando hubo dicho esto, dice, les mostró las manos, lo mismo que dice Lucas, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, les saludó segunda vez. Como me envió el Padre, fíjense, aquí habla de la segunda comisión ya, de la gran comisión ya. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí no está refiriendo a, como afirma la Iglesia Católica, el poder de los sacerdotes de poder perdonar o no perdonar. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose al Evangelio. Aquel que le predique el Evangelio y acepte el Evangelio del Señor Jesucristo, a ese le estás remitiendo sus pecados. Aquel que escucha el Evangelio y no acepta que el Señor Jesús resucitó y no cree en Él, ese va a ser retenido sus pecados, no pasa nada. Entonces se está refiriendo a eso, porque de eso está hablando más antes. Entonces, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y luego se ve en Juan 20, 26 al 31, que el Señor aparece a Tomás y le dice, ven Tomás, tócame, yo soy, es resucitado, y le hace tocar su costado, sus manos. Y entonces cree Tomás y le dice, bienaventurados los que sin creer han visto. Tú has tenido que ver y creer.
Pero bienaventurados, felices, aquellos que creen sin tener que ver. Y así serán los creyentes después de esta primera generación de creyentes. Aquellos que creerán y creen en el Señor Jesucristo como nosotros, sin haberle visto físicamente. Pero eso no significa que Él no existe. Y así lo corrobora 1 Corintios 15:5. El Señor Jesús se presenta a sus discípulos en el mar de Galilea, donde restaura a Pedro en Juan 21. Y este es el Señor Jesucristo resucitado, así como Marcos lo menciona en Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, dice Marcos 1:1. El inicio de la buena noticia. Este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el cual es el Hijo del Hombre y Dios mismo. El Evangelio significa buena noticia del ministerio de salvación del Señor Jesucristo. Es la buena noticia de su venida porque es hombre y porque es Dios. El ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia de que es hombre y Dios a la vez y ha venido a morir, ser sepultado y luego resucitar. Y al resucitar, avala que todas sus enseñanzas son verdaderas. Él es la revelación de Dios. Él es la palabra revelada de Dios. Por eso inicia Marcos su Evangelio diciendo el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo. Ahora, después de que ha hecho su ministerio, está encomendando que todos deban saber esta buena noticia. Pero esta buena noticia no solamente es información, sino que es vida para aquel que cree. ¿Cuándo dicen amén? Por eso es la buena noticia, que ha resucitado de los muertos. Y al haber resucitado de los muertos, ha validado todas sus enseñanzas que provienen de una fuente eterna. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios, es la palabra de Dios viviente. Por eso Marcos 1:1 está diciendo el principio de la buena noticia del Señor Jesucristo. Pero entre su aparición y el inicio de su ministerio, cuando es bautizado por Juan el Bautista y su resurrección, cuando se presenta a sus discípulos, ha transmitido muchas enseñanzas y mandamientos del Señor. Ese es el punto de esta partecita. O sea, no ha sido una existencia para ilustrar una vida bonita, como de algún ser humano que se reconoce en la historia, que ha existido en la historia de la humanidad. No es eso el Señor Jesucristo. Aquí hay cosas que el Señor ha enseñado que son eternas, que su resurrección ha validado que son eternas, que hay que tomarlas en cuenta, que son totalmente importantes y vitales. Y esto vamos a ver a continuación. El Señor se aparece resucitado a los 11 y les reprocha su incredulidad. Y un hecho histórico es que el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos. Versículo 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Luego Mateo nos aclara más lo que ha querido decir Marcos. Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. O sea, no fue tan breve como lo muestra Marcos, sino que los discípulos estaban en Galilea, volvieron al lugar donde hizo más ministerio hizo el Señor, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí hay una cosa bien interesante. Cuando le vieron, le adoraron. Hermanos, este grupo de discípulos no son gentiles, todos son judíos. Y un judío sabe por Éxodo 20 y por la ley de Moisés que al único que se adora es a Dios. Entonces, ¿qué está queriendo decir Mateo aquí? Está queriendo afirmar y está afirmando la naturaleza divina del Señor. Eso está afirmando. Él es hombre 100% y es Dios 100%, porque un judío no va a adorar a otra cosa que a Dios. Y por tanto, cuando le vieron, le adoraron, reconocen su divinidad. El Señor se acercó en el versículo 18 y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere con toda potestad? Ha vencido la muerte, ha resucitado. Ahora puede dar salvación a aquellos que ha predestinado para siempre desde la eternidad pasada para la salvación. Tiene toda la potestad.
porque ahora ha pagado el precio del pecado de la caída de Génesis capítulo 3. Ha conciliado sus atributos del amor y de la justicia en la cruz. La justicia no está pendiente para castigar al pecador. Él ha llevado el pago de la justicia del hombre caído y ha pagado en la cruz. Y a la misma vez lo ha amado al hombre infinitamente, pero también ha recibido el mismo castigo que su propia justicia requiere. Ha conciliado el amor con la justicia. Por tanto, ahora Dios puede actuar justamente y correctamente. Por eso dice el Señor aquí, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Ya no hay conflicto entre esos dos atributos del amor y la justicia. Algunos predican solamente a un Dios de amor. Equivocan. Que solamente Dios ama. Es cierto, ama infinitamente, pero también Dios es justicia. El que no cree será condenado y castigado para siempre. Y Dios con todo el peso de su justicia va a caer. Pero los que han creído en Cristo han sido justificados, declarados justos, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario el castigo de su pecado. Y porque ellos creyeron son salvos. Y dice entonces, y por tanto, dice, id y haced discípulos. Aquí la palabra imperativa en el original griego no es la palabra id ni la palabra haced, eso es en español. En la traducción aparece así. Es la palabra discípulos, es la que es imperativa. En otras palabras, lo que está diciendo es, id y haced discípulos. En otras palabras está diciendo, discipulen. Eso está diciendo. Discipulen a todas las naciones. Vayan a ser discípulos a todas las naciones. Y la primera cosa para ser un discípulo, ¿qué dice aquí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cosa para ser discípulo del Señor es bautizarse. No puede uno empezar a ser discípulo del Señor sin bautizarse. Tiene que bautizarse para identificarse con el Señor. Y entonces aquí está enseñando a discipular. Pero ¿qué es discipular? ¿Qué es hacer discípulos? Fíjese, el versículo 20 explica esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son las cosas que Él ha mandado? Son las enseñanzas que ha dado en el Evangelio, en los 4 evangelios que se ha visto, en esos 3 años de ministerio. El Señor ha enseñado a vivir a sus discípulos en todas las áreas. Le preguntaban, Señor, ¿y qué vamos a hacer en esto? Y Él respondía. Y el Señor les hablaba cuando se afanaban o cuando tenían ansiedad, les decía que tienen que vivir por fe. Enseña también el Señor muchas otras cosas como los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Enseña muchas otras cosas. Enseña de la soberanía de Dios. Enseña sobre la mayordomía, cómo debemos ser buenos mayordomos. Enseña muchas cosas de cómo tenemos que vivir en esos 3 años de ministerio y están englobados en los 4 evangelios y explicados muchos de estos temas en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de Pedro, y en Hebreos, y en Santiago, y en las cartas universales del apóstol Juan, están explicadas lo que el Señor ha enseñado en los 4 evangelios. O sea, vayan y hagan discípulos, vayan y discipulen. ¿Qué cosas les van a enseñar? Todas las cosas que el Señor ha enseñado en el evangelio. Y entonces, por eso es la buena noticia. No solamente ha venido para poder salvarnos, sino ha venido a enseñarnos y modelarnos cómo tenemos que vivir como hijos de Dios, y eso está en los 4 evangelios. Por eso nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios y aprender esas enseñanzas del Señor, porque somos discípulos. Y si no aprendemos esas enseñanzas del Señor, tal vez no somos discípulos, ese es el punto. Y peor, si no hemos querido bautizarnos o estamos dudando de bautizarnos, tal vez no estamos decididos a seguir al Señor. Ser discípulo empieza con el bautismo. Y dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en 1 Corintios 15:6 corrobora las palabras del apóstol Pablo, que dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más o menos Pablo escribe como unos 35 años después de la resurrección del Señor. Por eso dice muchos ya duermen. Eso quiere decir que muchos ya han muerto. Pero algunos testigos oculares de la resurrección todavía había. Pero ¿cuál es el mandamiento pues de esta gran comisión?
es que vayamos y les enseñemos a vivir como el Señor ha enseñado a vivir a sus discípulos, lo que hemos hablado desde Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 16 y que está también replicado y ampliado en los otros 3 evangelios más, que son 4 evangelios en total. Entonces, Mateo nos habla que los discípulos fueron a Galilea, donde mayormente el Señor hizo su ministerio. Dice que cuando le vieron, le adoraron, reconocieron sus 2 naturalezas, la humana y la divina, pues solamente se adora a Dios. Pero algunos dudaban, dice. Pero el Señor afirmó que después de su resurrección, de toda potestad, o sea, en este caso para salvar, habiendo expiado por nosotros, habiendo cubierto nuestros pecados, de Génesis capítulo 3, a través del arrepentimiento, ahora sí podía salvar a aquellos a los cuales Él de antemano había escogido. Sus atributos de amor y justicia se habían conciliado y mandó a hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles las cosas que Él mandó. Primero que se bauticen en el nombre del Trino Dios y seguidamente que aprendan a las enseñanzas que están registradas en el Evangelio y ampliadas por los apóstoles de los otros libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Y justamente esta es la enseñanza, una de las enseñanzas que tal vez debemos recordar en un tiempo como hoy. En un tiempo en que se produce una pandemia que para muchos causa inseguridad, especialmente para aquellos que no tienen una esperanza eterna. Pero nosotros que estamos en Cristo, tenemos esperanza. Y esta es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que acordarnos, esta que hemos leído al principio, que nosotros no vivamos con afán, con ansiedad, sabiendo a quién nosotros le pertenecemos, al Señor. Por tanto, una de estas enseñanzas que el Señor quiere que recordemos de estos 3 años de enseñanzas abundantes que el Señor ha dado, que están en los Evangelios, es esta que está justamente en Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, aquí el Señor está hablando de que este es un mundo caído. Tal vez esta no va a ser la última pandemia en este mundo. Pero cuando apareció esta pandemia, me puse a pensar inmediatamente en Mateo capítulo 24, que habrá hambres y pestilencias en este mundo que van a salir fuera de control. Eso dice, antes de la venida del Señor. O sea, nosotros sabemos que esto va a suceder, pero nosotros vivimos confiados en el Señor, porque este es un mundo caído, así es la cosa. Desde que Adán y Eva desobedeció, las enfermedades y todas las cosas malas que en el mundo hay son consecuencias de la caída. Pero un día el Señor no solamente va a redimir al hombre, a aquellos que han creído en Él, sino también la naturaleza, donde ya no va a haber ya más enfermedad ni más dolor, como dice la palabra del Señor. Así que esta es una de las enseñanzas del Señor que Él quiere que aprendamos en la gran comisión. Y no es la única, pero es una que el día de hoy es relevante para nosotros mientras vivimos esta situación pandémica en el mundo. Esta es una enseñanza del Señor
de vivir confiados, nos exhorta a vivir confiados, con fe, sin dejar de tomar las precauciones, confiados en el Señor, especialmente en momentos así, a los cuales nos ha tocado vivir, hermanos. Los que vivimos aproximadamente del 99 hasta esta fecha, hemos pasado situaciones así bien parecidas. En el 9/11 así igual. Era incierto lo que iba a pasar. Pero aún en la incertidumbre, nosotros no sabemos qué va a pasar. Sabemos por las Escrituras que nosotros tenemos un Dios que estaba al control de todas las cosas. Y Él nos va a llevar al destino que nos tiene que llevar. Vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a tener lo que tenemos que tener. Y hermanos, finalmente nuestra vida está en sus manos. Cuando nos tengamos que ir, nos vamos a ir. No hay nada que lo pueda impedir. Mientras tanto, viviremos confiados en el Señor, como dice el apóstol Pablo, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Y también estamos exhortados, hermanos, nosotros, a cuidarnos los unos a los otros. Es muy posible que días después nos necesitemos. Si algún hermano necesita algo de comer y usted le puede llevar, llévele. Si algún hermano está en necesidad, cubra su necesidad si usted lo puede hacer. Y si usted está en necesidad, pida ayuda para que otros hermanos puedan ayudarle. Amén. Somos una familia, la familia de Cristo, y debiéramos cuidarnos los unos a los otros. Amén. Gracias al Señor, tenemos nuestro Señor, pero también tenemos nuestra familia. Y la iglesia es nuestra familia en el Señor. Amén. El Señor envía por todo el mundo a predicar las buenas nuevas y a ser discípulos, enseñándoles todo lo que Él ha mandado. Los discípulos serán bautizados e instruidos en las enseñanzas del Señor. Los discípulos del Señor Jesucristo aprenderán sus enseñanzas. Hermanos, eso significa ser discípulo del Señor. Él quiere que seamos sus discípulos, que practiquemos sus enseñanzas, que primero nos bauticemos para identificarnos con Él. Es como tener el ID, el Virginia ID, identificarnos con Él. Yo soy cristiano, ahora sí, de aquí adelante veme cómo yo crezco en el Señor. No puedo crecer en el Señor sin antes no haberme identificado con el Señor. Es parte de la vida cristiana. Así que vamos a orar, hermanos, y que el Señor Jesucristo, que has resucitado, pues esté siempre con nosotros y en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Oremos. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la enseñanza del Evangelio según San Marcos, que nos reflexiona en las cosas que un discípulo tiene que aprender, que tiene que partir identificándose contigo, pero ir aprendiendo todas las enseñanzas que has dado, desde el principio de los Evangelios hasta el final, y que luego los apóstoles lo han ampliado explicando en las cartas, Señor, de diferentes de ellos que tú has inspirado. Padre, el día de hoy nos encomendamos a ti cuando encaramos un desafío, Señor, de una pandemia mundial, pero que confiamos en ti, Señor, en que siempre harás tu voluntad con nosotros, sea la que sea. Y como dice tu palabra, y recomienda Mateo, que nosotros vamos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y démonos un abrazo de paz. Que el Señor les bendiga. Amén.